Muchas gracias, David, por la oración. Y no por nada, pero me gusta también hacer una pequeña oración antes de empezar para entregar esto al Señor. Señor y Padre, tú que estás arriba en los cielos, papá, te entrego este tiempo, Dios Santo, Señor. Que sea tu papá el que habla a través de mí, Dios Santo. Yo soy el protagonista, Dios Santo, papá. Dame palabra, Dios Santo, Señor, para primeramente bendecirme, papá, y bendecir a mis hermanos, Dios Santo, Señor, papá. Que yo sea esta mañana un canal de bendición, Señor, para cada uno de aquí presente, Dios Santo, Señor, papá. Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios Santo, amén, papá. Y amén, Señor, papá. Amén. Ha empezado un año nuevo. Estamos en un año nuevo y empezamos con muchos proyectos, muchos planes, muchos propósitos. Y preparando la palabra estaba pensando en eso y dije yo, Señor, dame una palabra sobre la que predicar. Y Dios me decía, vaya a construir muchas cosas en este año, vaya a hacer muchas cosas en este año. Yo daré la oportunidad de que consigáis muchos logros, tanto natural como espiritual, en este año. Pero es necesario de que yo sea el centro de vuestra vida y sea el centro de todo lo que emprendáis en este año. Que todo vaya girando alrededor de mí. Porque cuando todo gira alrededor de Jesús, todo va creciendo como tiene que ir creciendo. Y meditando en esa palabra, también estaba leyendo otro versículo que me llevó a otro versículo, así que ya lo iré hablando, pero Dios me pon por favor Efesios 2:20. Efesios 2:20. Ponlo del 18 mejor, del 18 hasta el final. 2 del 18 hasta el final. Sí, 22. Dice así: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dile al que tiene al lado a tu derecha, Jesús es la piedra angular. Al que tiene por detrás, al que te, al que te sonríe y al que no te habla también díselo. Amén. Hay un versículo que sale en Salmo que dice, cómo era, intenté aprendérmelo, pero a veces me sale. Que dice, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Y me puse a mirar lo que era la piedra angular. Ponlo, no tuve tiempo para hacer un PowerPoint, ¿vale? Así que voy a poner Wikipedia. Dice, eso es Wikipedia. El concepto de piedra angular o piedra base del griego akapatapan o latín primari lapidis se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañilería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. También se refiere a una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se coloca en una esquina para darle rigidez al sostenerlo o unir dos grandes lienzos de un muro. Puede estar embellecida sirviendo en este caso no solo como refuerzo sino como decoración. Con el tiempo se convirtió, vale, eso ya son, ya no, eso ya no importa. Lo de arriba. Sí, el salmo donde dice, sí, no, vete al principio. Sí, cuando me puse a leerlo,
Dice yo, eso es maravilloso porque eso está hablando en base a la arquitectura antigua. Ahora mismo no se construye la casa así, pero habla de una piedra que el edificio, cuando tú vas a construir un edificio, ¿dónde pones tú la piedra? La primera piedra, todo lo que tú vas construyendo va en conformidad a esa piedra. Por eso decía al principio que en ese año vamos a construir muchas cosas, Dios nos va a permitir construir muchas cosas, pero pongamos la primera piedra que es Jesús. Y cuando tú pongas esa piedra que es Jesús, que es la roca, todo lo que tú vayas construyendo va a ir sin la imagen. Ahí está la piedra. Hay otra también que me gusta más que esta. Hay, cuando tú pones, dice la descripción, que el edificio va cogiendo una forma dependiendo de la primera piedra que se coloca. Y si tú construyes una casa sin poner esa piedra, lo que tú has hecho en vano. Todo lo que tú construyas sin poner a Jesús como principal piedra y que a partir de Jesús, de esa piedra, tú vayas construyendo, todo lo que has construido es en vano. ¿Por qué? Porque se va a caer. Porque esa piedra sirve de fundamento, sirve de sostén, dice la descripción. Y esa piedra sabemos que es Jesús. Jesús es la roca. Por eso en este año que estamos comenzando y en nuestra vida personalmente, porque nosotros somos la iglesia de Dios, somos la iglesia, en nuestra vida, todo lo que emprendamos, todo lo que intentemos construir o hacer, que Jesús sea el fundamento, que Jesús sea la roca, que construyamos a partir de Jesús como centro de nuestra vida. Por eso dice que pongamos a Jesús como el centro y todo va a ir creciendo alrededor de Él. Todo va a ir creciendo alrededor de Él y Él lo irá construyendo juntamente contigo. No serás tú. Amén. Amén. Y también dice una cosa, ahí eso es pura teología, pero bueno, dice una cosa que dice, sostiene, reúne dos esquinas. Y me paré a pensar, pongo otra vez el versículo de Efesios. No, el versículo, espérate. Bueno, edificado sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesús, están los profetas y están luego los apóstoles. Ya luego también Jesús dice, Pablo estableció profeta, hay más profeta, pero hay el tiempo de los profetas y luego el tiempo de los apóstoles. Y Jesús es la piedra angular que está en medio, que sostiene el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Porque la ley ha de ser cumplida, pero nosotros no podemos cumplirla, pero Él la cumple y nos da la gracia. Jesús es la piedra. Cuando leí y estaba leyendo eso, digo yo, wow, Señor, qué grande eres. No, Jesús no es cualquier cosa, es el ser más grande, más maravilloso, más poderoso que ha podido pisar este planeta. Y juntando el tiempo de la ley y de la gracia, siendo Él, estando en medio, con los brazos abiertos, soportando la ley y entregando la gracia. Amén. Por eso en nuestra vida tenemos que meter a Jesús al principio. Cuando nos convertimos, recibimos a Jesús. Y Él es el fundamento de nuestra fe. Jesús es el fundamento de toda predicación, toda enseñanza, lo que sea, que no pone a Jesús como el fundamento de nuestra fe, como el centro de nuestra vida, digo a lo bonito que suene, de nada vale. Porque no es bíblico. Porque la Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Jesús, puesto donde tiene que estar, y nosotros como roca, y nosotros sobre Él, estamos más afianzados. Por esto, nuestra vida, eso está puesto como un edificio, pero eso refléjalo y llévalo hacia tu propia vida, hacia cualquier cosa que esté haciendo, construyendo, todo lo que sea, que Jesús
sea la base principal. Que Jesús sea la base principal. Yo pensando, estudiando eso, el Señor me reveló tantas cosas que incluso no puedo decir. Que Jesús sea la base principal. O si no, se va a derrumbar. Que Jesús sea la base principal. Que Jesús sea la roca. Que cuando vengan momentos de dificultades, sabes que estás puesto sobre la roca. Que estás puesto sobre la roca que es Jesús. No sobre cualquier cosa. Vamos a ir a Lucas 6. O mentira, pon Mateo 7 mejor. Mateo 7, 18. Mateo 7, 18. Del 18 hasta abajo. Lo siento. Sí. Espera, déjame ver si era ese. Sí, tu poloto. Del 21. Del 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagro, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Cualquiera que me oye esta palabra y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sigue. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina hasta ahí. Un segundo, ¿vale? Es que voy a leerlo en Lucas, que me gusta más en Lucas. Lucas 6, del 46. Digo, yo lo leo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a qué es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Leyendo este versículo, ese versículo, cuando lea sobre la roca, es lo que me llevó a la piedra angular. Por eso he vuelto a este versículo. Dice, pero empieza arriba, cuando dice, Señor, Señor, dice Jesús, apartados de mí. ¿Por qué me llamé Señor, Señor? Si no hacía lo que yo digo. Cuando la Reina Valera lo pone como que lo separa de la parte de abajo. Pero puede ver una cosa que allí la roca, además de ser Jesús, es su palabra. Porque sabemos que Jesús es la roca. Pero dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y luego habla de un hombre que no oye, que oye lo que le dicen, pero luego no la hace. Y cuando viene el río con ímpetu, derriba su casa. Además de poner Jesús como fundamento, eso no basta. Hay que estar afianzado en su palabra. Hay que estar afianzado en su palabra. Y sabemos que Jesús es la palabra.
hecho carne. Jesús es la palabra hecho carne. Es necesario que estemos afianzados en la palabra. ¿Y cómo vas a estar afianzado en la palabra si no sabes su palabra? Por eso es tiempo de que volvamos a enamorarnos de su palabra, a leerla, a meternos dentro de ella, a escudriñarla. A que esa palabra sea para nosotros no solamente un libro cualquiera, sino sea una fuerza para nosotros. Yo cuando leí esta palabra me acordé de Job. A Job le vino lo peor que le puede venir al hombre, pero Job estuvo firme. ¿Por qué? Porque sabía que en su corazón no iba a blasfemar contra Dios. Porque sabía que la palabra de Dios no había que ir contra ella. Y estaba afianzado en lo que era la palabra de Dios. Por eso es necesario que, además de poner a Jesús como fundamento, ir edificando conforme a Jesús, estar agarrado a su palabra. Porque si tú no tienes a la palabra de Jesús y no te aferras a ella cada vez que venga algo, va a destruir todo lo que tú has construido. Jesús estará ahí como base, pero va a tener que otra vez ir reconstruyendo. Y va a estar en un círculo vicioso. Por eso es necesario que te aferres a lo que es la palabra de Dios. Aférrate a su palabra, porque su palabra es un fundamento, es una base sobre la cual nos aferramos. Hay una parte que me gusta, espérate, que dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento es la palabra de Dios. Y puso el fundamento sobre la roca que es Jesús. Esto que estoy hablando, te lo estoy hablando porque en este 2019, en el 2018 cometimos muchos errores. Cada uno aprendimos, Dios nos enseñó, pero en este 2019 no volvamos a caer en esos errores. No vamos a cometer los mismos errores que los que cometimos antes. Y para uno no cometer los errores que cometió antes, solamente hay una forma: conocer la palabra de Dios. Porque ella es la que te libra. Ella es la que te enseña, que te redarguye. Porque la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz. Ni una palabra muerta. Si fuese una palabra muerta, apague y vámonos. No está muerta, es viva. Tenemos que creer que esa palabra es viva porque es Jesús. Es Jesús, la palabra es Jesús. Por eso, aférrate a ella. Aférrate a la palabra de Dios, porque en ella está todo. Una frase que me dice el Señor, muchas veces dice el pastor que me gusta: no es el espíritu sin la palabra, y no es la palabra sin el espíritu. Hace falta un equilibrio en nuestra vida. No es mucho del espíritu y poco de la palabra, o mucho de la palabra y poco del espíritu. Hace falta un equilibrio en nuestra vida. Por eso, lo mismo que busca de Dios y busca del espíritu, lo mismo también busca del Señor en su palabra. Porque el espíritu te revelará la palabra y la palabra te revelará el espíritu. El uno va con el otro y se complementan, para que juntamente con Dios vayas tú edificando lo que Dios tiene para ti. Y yo creo que Dios tiene algo grande para ti. Tanto para ti como para mí, como para la iglesia, como para el cuerpo de Cristo. Dios tiene algo grande. Grande. Pero es necesario que estemos afianzados en lo que es Jesús y en lo que es su palabra. Que tengamos a Jesús como la roca, como la piedra angular, pero como la piedra principal del edificio, que sostiene todo, y conforme esa piedra está puesto, todo se va construyendo. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor me puso para esta mañana. No quiero enrollarme más, pero quiero que recibáis eso y lo entendáis. Lo entendáis y lo hagáis vuestro. Que todo lo que tú vayas a hacer, pongas a Jesús como la piedra angular. Pongas a Jesús el primero, que Jesús sea el centro. Que Jesús sea el centro y que eso se note en tu vida, que Jesús es el centro de tu vida. Que tu vida gira alrededor de Jesús. Que Jesús no gira alrededor de tu vida, que es muy diferente. Hay mucha gente que Jesús gira alrededor de su vida. No,
Tu vida gira alrededor de Jesús, porque Jesús está al centro de tu vida. Jesús es el centro. Una cosa que le dije a Livia hace tiempo, sé que te acuerdas que te dije hace tiempo, que cuando me convertí veía muchos cristianos y digo yo, son gente que la única diferencia que tienen con un mundano es que son cristianos, ya está. Y eso no es tener a Jesús como el centro. La única diferencia que tuve muchos cristianos, la única diferencia que tienen con un mundano, que tú lo ves y son igual. Su forma de hablar, su forma de comportarse, los sitios que van, lo que hacen. No estoy juzgando, pero estoy diciendo una realidad. Las cosas que hacen, la única diferencia de ese cristiano con un mundano es como tú pones 5 dedos y él tiene uno más. Ya está. Añadido, soy cristiano. No ha cambiado, exactamente. Pero cuando Jesús es el centro de tu vida, eres cristiano. Y ya el resto es una añadidura, pero tu vida principalmente era de ser cristiano. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. Muchas veces hablamos de la identidad, pero si queremos tener la identidad de Cristo, tenemos que poner a Cristo en el centro. Porque cuando ponemos a Cristo en el centro, eso se hace nuestra identidad. Porque nuestra identidad gira alrededor de Cristo, alrededor de Él. Porque más estamos pegados a Él, más nos parecemos a Él. Más cogemos su naturaleza. Por eso volvamos a poner a Jesús al centro de nuestra vida. A ser imitador de Jesús. Como dice Pablo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y una vez pensando en eso, y digo yo, Pablo dijo eso. Para Pablo poder decir eso, esa frase no es cualquier frase. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tú, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Puedes decirle a un mundano, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo? Sinceramente. Sígueme las 24 horas. Haz lo que ya hago las 24 horas. ¿Dónde iré? ¿A qué me pareceré? ¿Al mundo o a Jesús? Pregúntatelo tú. Dile a alguien, sígueme las 24, ya deja de predicarme, ¿sabes? Deja de predicarme que suena muy bonito hablar y todo. No, ya está. No, yo te sigo las 24 horas del día. Donde tú vayas, donde tú comes lo que tú dices y yo te imito igualmente. ¿A quién me pareceré? ¿A Jesús o al mundo? ¿A Jesús o al mundo? Pregúntate eso y dependiendo de la respuesta que tú mismo te des, toma la decisión que tienes que tomar. Si sabes que la persona te sigue y hace lo que tú haces, ¿se va a parecer a Jesús? Aleluya, gloria a Dios. Sigue así. Porque cuando venga el día, Dios te recompensará. Si sabes, sinceramente, delante de Dios, que la persona se va a parecer muy poco a Jesús, pídele perdón a Dios y vuelve a poner a Jesús al centro de tu vida y tú empiezas a ser imitador de Jesús para que otros que te imiten a ti también se parezcan a Jesús. Amén. Que Dios bendiga.